Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. La población mundial está envejeciendo y en Chile esto ocurre en forma acelerada, básicamente porque la natalidad ha disminuido y la sobrevida está aumentando. En la Escuela de Kinesiología de nuestra universidad existe un grupo de académicos que en conjunto con alumnos de la escuela está atendiendo en los barrios a grupos de adultos mayores para mejorar su calidad de vida. Para conocer sobre esto, acompáñenos en Más Conocimiento. Existe una serie de determinantes sociales que repercuten en la salud de la población mayor. El estilo de vida que llevan muchos adultos mayores en nuestro país es el reflejo del ambiente psicosocial y demográfico en el que se desenvuelven día a día. En nuestro país, un número importante de adultos mayores mueren y enferman de manera proporcional a la manera como viven, se alimentan, cómo se relacionan y cómo se educan. Está comprobado que las personas socialmente vulnerables tienen menos acceso al sistema de salud. Es por ello que las posibilidades de enfermar con mayor frecuencia son mucho más altas que en aquellos adultos mayores con condiciones sociales más favorables. Paradójicamente, existe una suficiente evidencia, particularmente proveniente de países desarrollados, de acciones posibles para disminuir dichas inequidades, principalmente a través de la implementación de políticas e intervenciones de salud que actúen sobre los determinantes sociales. Conversaremos con la profesora Viviana Estrada. Ella es kinesióloga y académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Gracias, Viviana, por aceptar la invitación de Más Conocimiento. Muchas gracias a ustedes. Viviana, ustedes hacen, voy a decir, acompañan, aconsejan, hacen terapia a los adultos mayores en distintas comunidades de Talca y eventualmente de la región. Uh-huh. ¿Cuál es el trabajo que realizan con esos adultos mayores? ¿De qué se trata? ¿Qué actividades realizan con ellos? Bueno, nosotros lo que realizamos es el programa de rehabilitación con enfoque comunitario. ¿Qué significa eso? Los programas con enfoque comunitario forman parte de las políticas públicas. Están en el concepto o bajo los programas que se crearon, los pilotos, el 2004 de rehabilitación de base comunitaria, que tiene como principio una activa participación de los usuarios que van a las terapias a estos centros. Nosotros, desde la Escuela de Kinesiología, el programa de rehabilitación con enfoque comunitario lo bajamos más aún en el contexto que lo hacemos en la propia comunidad. Perdona que te voy a ir interrumpiendo a preguntar y focalizar. Cuando tú dices que forma parte de una actividad, de un programa del Ministerio de Salud y ustedes pueden tomar a un cierto grupo de adultos mayores. Sí. ¿El resto se hace vía los CEFAM? ¿Por qué otra vía se llega a ese programa? A los centros, sí. Se llega a través de la atención primaria. La atención primaria está articulada con los centros de rehabilitación de base comunitaria, que muchos de ellos están al lado del centro de salud, del CEFAM. Del CEFAM. ¿Ya? Que es en otro lenguaje, un consultorio. Consultorio. El clásico que uno le llamaba consultorio. El consultorio. Entonces los centros de rehabilitación comunitaria sí está para toda la población, pero principalmente los usuarios son adultos y adultos mayores. En esos centros de rehabilitación de base comunitaria se llevan a cabo muchos de los programas que están asociados a las garantías explícitas de salud, es decir, la atención de los pacientes con artrosis de rodilla, artrosis de cadera, los pacientes con Parkinson, por ejemplo, accidente cerebrovascular. Entonces, el sistema está articulado de tal manera que este usuario que sale del hospital, su proceso de rehabilitación lo hace en los centros de rehabilitación comunitaria. Nosotros... Pero esos centros, tú me decías que estaban al lado, ¿son dependientes del CEFAM? ¿El director del CEFAM es también director de ese centro de rehabilitación? Claro, dependen de ellos. Es parte del CEFAM. Pero en estos centros trabajan kinesiólogos y terapeutas ocupacionales.
que dependen de los departamentos de salud de cada una de las comunas, ¿ya? Ahora, el trabajo nuestro que hacemos desde la carrera de kinesiología, lo hacemos más en las bases, digo yo, porque lo hacemos en la propia comunidad y en los centros o en las sedes comunitarias de los adultos mayores. Que en realidad esos son los principios básicos de la rehabilitación comunitaria, es decir, que el profesional salga a la comunidad y la comunidad participe activamente en el proceso, en este caso, de los cuidados de salud. Para ti entonces están esos centros de rehabilitación y están los grupos de adultos mayores que están asociados a municipios, están asociados al Senama, en esos centros donde ustedes van. Nosotros vamos a las sedes comunitarias, ¿ya? ¿Y cuál es la fortaleza, siento yo, a lo largo de los años de este trabajo ahí en la comunidad para el adulto mayor? Es que siento que en ese espacio la persona mayor es protagónica, ¿no?, de sus condiciones de salud. O sea, allí se hace experto. ¿Y experto a través de qué? Del conocimiento que nosotros, bueno, primero de conocerlos a ellos, de saber lo que pasa. Ya te cuento cómo hacemos ese conocimiento y cómo entonces los adultos mayores se educan respecto a lo que significa la funcionalidad. Entonces, está el conocimiento por un lado, las habilidades, ¿ya? El cómo nosotros así en el grupo nos fortalecemos. Si yo no tengo voluntad pero si lo hago con otros, me resulta más fácil. Por otro lado está la motivación, ¿no?, porque el trabajar en grupos, un tema que es común, un sentimiento que es común, claramente hace que las personas se empoderen, con este término de moda hoy en día, pero se empoderen en el contexto del autocuidado y de la prevención de la dependencia. Entonces, este es un espacio, la comunidad, que yo siento que tiene una gran fortaleza para promover las condiciones funcionales de nuestros adultos mayores, la educación para la salud. Viviana, un aspecto importante cuando se trabaja con la comunidad es cómo contacta a la comunidad. Yo entiendo que el Senama y los municipios tienen grupos de adultos mayores. ¿Cómo establecen ustedes ese contacto? Bueno, ya hace 10 años nosotros establecimos contacto con Senama y con las autoridades de la época. Y desde allí conocimos algunas agrupaciones con las cuales empezamos a trabajar de manera colaborativa hasta ahora. En este programa que yo te decía y conversábamos de trabajar en la propia comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Y me interesa también con qué frecuencia los visitan, se reúnen, son, voy a decir, terapia, permíteme la expresión por ahora. Esos encuentros son de media hora, una hora, durante un semestre. Un poco cuéntame eso. Sí. Nosotros trabajamos todo el año con esas comunidades. Como hay un equipo de trabajo, somos 3 kinesiólogos, 2 kinesiólogas y un kinesiólogo, nosotros establecimos un compromiso personal con las agrupaciones de adultos mayores. Mientras no vayan los estudiantes, nosotros hacemos el trabajo como kinesiólogos. Hacemos una evaluación inicial y trabajamos de manera terapéutica una vez por semana. Hacemos un programa integral, y cuando digo integral, ¿de qué se trata? Se trata de, como hemos evaluado las condiciones funcionales desde el punto de vista físico, cognitivo y emocional, nosotros tenemos una caracterización de esa comunidad. Una caracterización basal de cuando se encuentran primero con ellos. Entonces, sobre la base de ello, establecemos un programa de ejercicio que también tiene una estructura en el sentido de que trabajamos 1 hora y allí incorporamos ejercicios de memoria, ¿ya? De memoria tan simple como contextualizar qué día es hoy, qué día es mañana, muchas dinámicas de grupo para trabajar la memoria a corto, a largo plazo. Luego tenemos un espacio donde hacemos ejercicio terapéutico que está orientado a mantener estas condiciones funcionales físicas de nuestros mayores. Porque, y finalmente terminamos con una técnica de relajación. Entonces,
Cuando hablamos de una mirada integral, estamos abordando las necesidades de nuestros usuarios. Luego integramos a nuestros estudiantes, entonces allí los chicos van trabajando, pero ellos establecemos una metodología que se llama diagnóstico participativo. Y en ese diagnóstico participativo conocemos las condiciones, los determinantes sociales de la población. ¿Qué significa eso? Cuando yo más o menos me imagino, pero me gustaría que lo precisara. ¿Qué incluyen esos determinantes sociales? Los determinantes en un determinado lugar. Sí. Los determinantes sociales son las condiciones en las que nacen y viven, es el contexto en el que tú vives. Porque la salud funcional del adulto mayor, nosotros no la miramos desde la enfermedad, sino que la miramos desde la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, tenemos adultos mayores que tienen artrosis de rodilla, artrosis de cadera, pero viven en un contexto psicosocial, por ejemplo, de soledad, de maltrato. ¿Cuánto, a propósito, disculpa la interrupción, cuánto influye el contexto socioeconómico, cultural en un adulto mayor? Oh, muchísimo. 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 O sea, nosotros tenemos una población donde existe una gran desigualdad, porque hay problemas estructurales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de determinantes sociales, estamos hablando de las condiciones económicas. Y llegamos a las pensiones. Claro, condiciones económicas, educación, las condiciones psicosociales, el tipo de vivienda, género, cultura, etnicidad, derecho, o sea, pensiones, condiciones socioeconómicas. Entonces, la salud en general, claramente, lo que yo pienso, que tiene un componente social importante, las condiciones de salud de las personas. Y esto, o sea, ¿de qué manera tú dices las condiciones ambientales, físicas y económicas impactan en las condiciones de salud de nuestra población mayor? Y las diferencias son enormes, sobre todo en una región como esta, que tiene características geográficas distintas, o sea, un número importante de adultos mayores rurales, con escolaridad incompleta, con pensiones bajas. Entonces, el contexto social de nuestros mayores no es un contexto homogéneo. Ahora, yo creo... En términos generales, parece obvio lo que voy a preguntar, pero en general el adulto mayor en una situación socioeconómica, cultural más deteriorada, lo pasa peor que uno que está en mejores condiciones. Pero claro, claro que sí. O sea, porque tienes que pensar que eres mayor, culturalmente además el concepto de la vejez no es un concepto positivo. ¿Ya? La vejez está asociada a enfermedad, a soledad, a que las personas son mañosas, hay poca capacidad de adaptación, etcétera. O sea, hay un contexto cultural donde hay que educar mucho, nos tenemos que educar mucho. Eso por un lado. Y a eso le agregas la pobreza y la soledad. O sea, hay un concepto, un eslogan que dice un salubrista español que dice: la desigualdad mata. La desigualdad mata. Y en estos grupos, imaginemos, voy a llamarle grupo A, B o C, porque sé que cada grupo tiene su nombre particular, pero... Y sus características. Pero yo lo voy a llamar grupo A, B o C para efecto de lo que voy a preguntar. En el grupo A, que tú estás trabajando con ese grupo, seguramente ustedes mantienen más o menos los mismos grupos. En esos grupos ustedes ven que entra gente y sale gente, me imagino. Entran porque entraron a la adultez mayor, salen eventualmente por muerte también. Sí, claro. Me imagino. Sí. Entonces, ustedes van viendo una migración en un mismo grupo. Sí, va cambiando las personas. Sí, sí, sí. Sí, pero mira, ¿sabes? Y en general, ¿son más mujeres que hombres, como en los consultorios, sí, como en los CEFAM, o no? Sí,
mucho más ¿Y mujeres. por qué participan más las mujeres? Yo creo que, bueno, primero porque Chile tiene más mujeres, ¿ya? Las mujeres viven más que los hombres. Eso ¿ya? puede ser sí. Sí. Son más sociables también. Las expectativas. Le sale más fácil conversar. El solo hecho de que le sale más fácil conversar, yo creo que le gusta más ir al grupo. ¿Tú crees? Creo que, porque yo me imagino que en esos grupos hay más mujeres. Hay más mujeres porque las mujeres viven más. Sí, ¿ya? está bien, pero los ¿tú hombres... crees que solo es eso? ¿No es que le guste más salir de la casa a conversar con las personas que finalmente son amigas? Yo creo que hay un tema cultural que es positivo y que es bueno que lo tengamos las mujeres, en el sentido de... Si uno lo estoy diciendo, eso de conversar no lo dije en términos que fuera una característica negativa, en ningún caso, no. No, yo creo, estoy convencido que... sin ser un experto en el tema, ni mucho menos del tema de envejecimiento, yo creo que si hay un aspecto importante que tal vez no lo cuidamos suficientemente en el envejecimiento, es que el adulto mayor no se quede encerrado en su casa y finalmente en su pieza, sino que socialice. Yo creo que hay un tema de habilidades blandas, pero un tema cultural, o sea, es mucho más profundo en el sentido de una cultura patriarcal, donde el hombre, eso, y yo creo que esta región es representativa de ello también, en términos culturales. Entonces la mujer claramente desarrolla habilidades que finalmente en esta etapa de la vida resultan ser protectoras para la salud. Entonces los hombres viejos tienen que aprender, tienen que atreverse a salir de su casa y compartir. Hay algunos, tenemos ya algunos mayores que viven solos y ellos esperan ansiosamente el día en que nos vamos a reunir, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, como hemos hablado de estas cosas a veces no tan positivas, yo creo que sí, hoy en día, y eso hay que destacarlo en estas políticas a nivel mundial, de la Organización Mundial de la Salud, la OPS, y bajando a nuestros programas de políticas públicas en Chile, la creación de este SENAMA como un Servicio Nacional del Adulto Mayor, que promueve la participación social como un factor protector en la salud. Esto de reunirnos, de juntarnos, de tener un proyecto en común, y además donde aparecen estos profesionales kinesiólogos que refuerzan, educan in situ, ahí, no en el hospital ni en el consultorio, claramente tiene un alto impacto en la adherencia al trabajo que nosotros realizamos. Porque el nivel, digamos, no hay un estrés el día que van a reunirse con los kinesiólogos. Es un día maravilloso, dicen ellos. ¿Ya? Mira, de eso también te iba a preguntar. ¿Cuál es la impresión de los adultos mayores? Pero tú ya me dices que es un día que les agrada, es un día que lo esperan. Sí. ¿Ya? Y esos grupos son 5 o 10 personas, ¿cuántas son? Cada 15, grupo 15 más o menos. 15 personas. Sí, en promedio. Pero ¿por qué lo esperan? Porque este enfoque comunitario de la rehabilitación tiene como principio que el trabajo que nosotros realizamos responde a tus necesidades, a las necesidades del grupo, porque hay una evaluación previa que a nosotros nos caracteriza, nos da los datos para decir, entonces las necesidades en este grupo, por ejemplo, es trabajar más todo el aspecto físico-motor, por decirte, y los temas de memoria, porque este grupo tiene más educación que otro, entonces yo voy a reforzar. Adaptan al grupo absolutamente, la actividad. Sí. No, aquí nada es homogéneo, ni es una receta. Hay una estructura, un orden, pero lo que se trabaja con la comunidad A no es lo mismo que se trabaja con la comunidad B. Si nosotros, por ejemplo, no sé, pues, un grupo de puras mujeres, donde el tema de la soledad, hay mayor tendencia a la depresión, claramente se trabajan actividades que te saquen de ese esquema. Por ejemplo, tú debes haber escuchado que el tema de la risoterapia también, sí, con el doctor Adams, que empezó a trabajar en las unidades pequeñas, sí. Y tú ves en Santiago médicos con narices de payaso, sí. Y con ropa, porque esto de qué manera la risa o esta actitud
bueno, sabemos nosotros desde el punto de vista fisiológico qué pasa cuando el ánimo es bueno, qué tipo de sustancias se liberan, cómo nuestro cuerpo se siente mejor. Entonces, esas estrategias las ocupamos, hacemos ejercicios asociados a la risoterapia y claro, la gente termina riéndose así, como cuando uno se ríe de la guata, digamos, y está como en liberación, así. Entonces, eso la gente lo agradece mucho. Agradece que se trabaje desde lo que ellos necesitan. Profesora Viviana Estrada, vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a seguir conversando. Estimados telespectadores, espérenos unos breves momentos y luego seguiremos conversando con la profesora Estrada y también se incorporará al panel un kinesiólogo que trabaja en su grupo, el señor José Bustos. Espérenos. Vamos a conversar el segundo bloque de este capítulo de Más Conocimiento, que en esta temporada estamos abordando el tema del envejecimiento, los adultos mayores. En este segundo bloque nos sigue acompañando la profesora Viviana Estrada y se suma al panel el señor José Bustos, quien es un kinesiólogo de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Bienvenido, José. Bueno, muchas gracias por la invitación, profesor. Bien. José, voy a partir haciendo consulta a ti. ¿Cómo es esto de trabajar con adultos mayores? Siendo tú una persona muy joven, tienes que enfrentarte a personas de 70, 80 años. Enfrentarte en el sentido de trabajar con ellos. Para mí no ha sido mucho problema. Tuve vinculación con adultos mayores desde pregrado, de que trabajaba en nuestras primeras prácticas, experiencias clínicas, y empecé a ver como que en realidad era una línea que era potente desde la disciplina de nosotros, donde uno de verdad podía hacer un aporte real a las condiciones de salud de la población, y eso me fue entusiasmando. Y luego, con los años después, conversando con Viviana, me invitó a participar del equipo de trabajo en la Escuela de Kinesiología. Y nada, fue así creciendo el proceso de vinculación con las comunidades, con los adultos mayores. Y yo creo que lo que refuerza más es la actitud que tienen las mismas comunidades de adulto mayor, que son como uno tendría como de repente algunos prejuicios, así como los abuelitos, tiernos. No, son muy potentes, sí, de verdad muy entretenido trabajar con ellos y da mucha energía también. Entonces, mira qué interesante eso. Sí. Un grupo de adultos mayores da energía. De todas maneras, ¿no? Sí, es muy entretenido y las dinámicas que se generan dentro del grupo, las conversaciones son muy entretenidos y también escuchar también la experiencia del otro, conocer la historia de vida de la otra persona, a mí también por lo menos me entusiasma mucho y me motiva. Me imagino que en algunos momentos ellos quieren contar, porque son todos con historias, todos tienen historias, si hay algo tienen, es historia. Sí. Seguramente quieren conversar, que se les escuche, me imagino, ¿no? Yo creo que una de las cosas que uno aprende mucho como ser humano allí, más que como profesional, es la resiliencia. Porque cuando tú escuchas activamente al otro y este otro u otra traen tremendas historias de dolor, de sacrificio, y tú los ves ahí parados, dignos y con ganas y con energía de salir adelante, porque de mejorar en algún aspecto, de mantenerse autónomos, porque eso mantenerse autónomo. Claro, esta capacidad de poder tomar decisiones, de decir qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, que es una de las grandes preocupaciones de los mayores, e independientes físicamente, pero aún así cuando de pronto necesitas el bastón para apoyarte, bueno, nosotros educamos que el bastón no es un signo de deterioro, porque también se asocia a eso, sino que el bastón es un elemento de prevención, que es algo que nosotros no queremos que le pase a ningún mayor, porque eso sí que es riesgoso, es la caída. Entonces, cuando lo educas y lo miras desde esa manera, el bastón es tu amigo. Un amigo, una ayuda. Claro. José, y me gustaría también después, Viviana, complementar.
a los adultos, ya la experiencia que has tenido con adultos mayores, ¿cuáles son los elementos que en las conversaciones con ellos aparecen como que es lo que más les interesa? Bueno, ya decía Viviana el tema de retomar o mantener la autonomía dentro de sus actividades cotidianas, que no tener que llegar a depender de otro para poder hacer sus cosas del día a día, de poder salir a comprar, poder salir a caminar, ir no sé, venir aquí al arboretum de la universidad a pasear un rato, pero ser autónomo. Eso es una de las cosas que yo sí se repite dentro de las conversaciones que tenemos en el trabajo comunitario, el mantener la autonomía. Yo creo, y otro elemento que ellos también relatan, también el tener espacios de encuentro con otros, tener espacios de conversación con otros, con pares, compartir historias de vida, generar estos ambientes como de protección mutua, de compartir con otros, no vivir aislado. Y ahí tenemos sí, es que en este compartir nosotros como equipo también colaboramos o promovemos la inclusión. Entonces nosotros tenemos una larga experiencia de trabajar con adultos mayores ciegos y hemos hecho trabajos integrados con adultos mayores no ciegos. Entonces, por ejemplo, hemos pedido apoyo al municipio con este bus de turismo, ¿sí? y hemos hecho viajes con el grupo de personas ciegas mayores y los no ciegos. Entonces se ha producido allí una inclusión interesante, bonita. Y en estos grupos de base, voy a llamarle, estos grupos, sí, de adultos mayores, ¿también existen personas ciegas? ¿O están en un grupo aparte todos los ciegos? Están en un grupo aparte. ¿En un grupo aparte? Sí, lamentablemente. Pero nosotros promovemos esta otra inclusión. Y eso de que estén disculpa, no lo sabía en realidad. Así como existen de grupos de adultos del 1 al 100, porque sé que hay muchos en la región, los que son ciegos no pueden ir a todos esos grupos, sino que tienen un grupo para juntar a todos los ciegos adultos mayores de Talca? ¿Cómo es? No es esa la lógica. Lo que pasa que en el caso de las personas ciegas, ellos se conformaron con como grupo de discapacitados, que hoy en día son todos mayores, pero hace 10 años atrás lo que prevalecía allí era la discapacidad. Y que llegaron... Claro, y que ahora son mayores. Vienen desde más joven como grupo. Sí. 10 años. 10 años, sí. Entonces, pero no, la lógica es la inclusión. ¿Ya? Pero en el caso de las personas con discapacidad que hoy en día están organizadas con su sede, las personas ciegas, ellos también tienen acceso a algunos apoyos, ¿ya?, que por el hecho de ser grupo de discapacitados no los tendrían si estuviesen en un grupo inclusivo. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, se pueden postular... Entonces cuidan el grupo porque tienen algunas ventajas... Sí, como los procesos de rehabilitación, por ejemplo. Pero claro, nosotros promovemos estos trabajos inclusivos entre mayores con y sin discapacidad. Y eso son experiencias muy buenas para todos, ¿ya? Porque las personas mayores que ven, se sienten más agradecidos de la vida en el sentido de decir, pucha, en realidad soy viejo, pero veo y no sé qué. Pero también las personas mayores que no ven también se sienten que forman parte de una sociedad. Porque ese es otro tema, el ser adulto mayor y discapacitado. Y visual sobre todo. Entonces, esas experiencias integradoras también hacen bien para tu salud. Claro que sí. José, en tu trabajo con los adultos mayores, que ya van algunos años, ¿verdad?, de esta experiencia, y cuando tienen voy a decir, los toman en un nivel basal, ¿ya? En general, tienden, cuando hacen las intervenciones, los acompañamientos, tienden a mantenerse, a no deteriorarse más, salvo los aspectos biológicos naturales de envejecimiento, o en algunos aspectos tienden a mejorar. ¿Cuál es la experiencia en eso? Bueno, es bien diverso porque los grupos son bien heterogéneos. Los grupos, hay distintos niveles funcionales, entonces los objetivos que uno se propone por lo pronto es que mantenga las condiciones funcionales, que la curva de pérdida de funcionalidad no sea tan brusca,
Y No, pero hemos visto... para ustedes les es muy natural, porque están ahí inmersos en eso, la funcionalidad. Ustedes están pensando en varias funcionalidades. ¿Cuáles son las funcionalidades en las cuales ustedes la tienen aquí? Esto tiene que andar bien. Pero estamos preocupados de estas funcionalidades, del caminar, del escuchar, ¿de qué? Hay 4 tipos de funcionalidad. Ya. Está la funcionalidad social, la funcionalidad emocional, la funcionalidad física. Pero la funcionalidad física así como un paquete entero. Sí. La marcha, por Sí, ejemplo. por ejemplo, dentro La de la marcha, física está la sí, marcha, sí, el caminar. la fuerza, etcétera. Hay una serie de elementos que uno va a considerar en el elemento físico, que uno lo desglosa. Hay un cierto divide. protocolo para desglosarlo. Claro. Y La capacidad de moverse, la flexibilidad. Ya, La y coordinación. eso voy a decir, ¿se cuantifica Sí. para Sí. poder evaluarlo en el Es tiempo? parte del trabajo que hacemos Sí. con los estudiantes Ya. de Ya. kinesiología, que ellos vivencien este hecho de salir del box tradicional de trabajar uno a uno, Ya. a salir a la comunidad, al terreno, con un grupo adulto mayor y aplicar ciertas pautas de evaluación para ir mirando cómo la intervención grupal va a ser efectiva para ir mejorando estos elementos motores, sociales, emocionales, cognitivos. Por ejemplo, la marcha. Para nosotros el ritmo de marcha es fundamental. La marcha Ritmo, velocidad, velocidad, la postura, el braceo. De hecho, la marcha es un indicador de fragilidad. Cuando estamos caminando así Sí. despacito y todo, es un indicador que algo pasa ahí. Entonces, el trabajar las habilidades motrices para mantener un buen control postural, para mantener el braceo, ¿no? Son condiciones fundamentales en la funcionalidad física. Eso, ¿cómo lo hacemos en la comunidad? Lo hacemos, por ejemplo, a través de la música, ¿no? A través de dinámicas grupales donde se trabaja el equilibrio estático y dinámico. Siempre esto lo hacen dentro de una sede social o a veces salen a un parque, voy a inventar. Por lo pronto hemos trabajado habitualmente en las sedes En las sedes sociales, sociales. sí, porque son espaciosas, nos permite movilizarnos, armar círculos, nosotros llevamos instrumentos musicales, etcétera, de tal manera que durante una hora, que pasa muy rápido, trabajamos todas estas condiciones funcionales. Perdón, y asociado al tema de la música, me vino a la memoria al tiro algunos elementos que hemos ido trabajando asociados, por ejemplo, al deterioro cognitivo. Entonces, que la música quizás no es un elemento tradicional que se integra en nuestra disciplina, la kinesiología, pero es un elemento muy entretenido porque podemos de verdad ir resolviendo algunos elementos asociados, por ejemplo, a la memoria. Por ejemplo, la letra de la canción. Mantener la letra de la Claro, Sí. recordar la letra de una canción. Tipo karaoke, poner solo la música e ir intentando cantar la letra de la canción encima. Entonces ya podemos estimar la música, pero con la misma canción trabajamos el ritmo y vamos quizás asociando movimientos con las manos, con algún elemento sonoro, palitos que suenen, algún elemento como una pandero. Bueno, eso. Y después lo podemos ir asociando después a un movimiento más global, como marcha con ese ritmo, después ir agregando distintos movimientos como danza en el lugar o desplazándose en el espacio, y uno empieza a mezclar elementos cognitivos, de memoria y elementos asociados también al movimiento. Entonces, y sobre todo con el deterioro cognitivo es súper eficiente. Y estos adultos mayores, voy a decir, en general, ¿llegan solos? Me refiero, hombre o mujer, o a veces va un matrimonio de adultos mayores. Sí, van. ¿Van a veces matrimonio, matrimonios sí. de adultos mayores? Sí, hay matrimonios, sí. Tenemos matrimonios y claro, también llegan así. Y algunas veces tienen que ir acompañados de un hijo o un nieto, o llegan el adulto mayor o los adultos mayores cuando son pareja. Estoy recordando grupo de solo ciegos. uno, no, las personas Ya, ciegas, en el caso sí. de Algunas Sí. veces llegaban de algunas personas más Sí, Ya, en el caso algo de de ciego. asistencia. Sí. Y en los otros grupos hay algunas personas mayores que desde el punto de vista de la salud son muy frágiles, pero que igual quieren ir, porque de alguna de las acciones terapéuticas ellos se benefician Pueden y van. participar de alguna de ellas. Ahí van con compañía, me estoy acordando del grupo Girasoles, Claro. que van algunas señoras que van con asistencia, pero no quieren perder el día jueves, Ya, mira. por ningún motivo. Aunque no puedan realizar todas No. las actividades, pero algunas sí pueden hacer. Pero hacemos adaptaciones allí. Y eso sí. constituye un ejemplo también para los demás, o sea, ver con toda la fragilidad que tiene la pérdida de fuerza, todos los elementos del envejecimiento que están viviendo ellos,
pero a pesar de eso participan, activos, y nos falta. Entonces y eso entusiasma a los demás, también, claro. motiva el resto. Y facilita la cohesión del grupo, la participación, y se animan a continuar y perpetuar la participación de los grupos en el tiempo. Y que no sea algo que por un tiempo, mientras está el kinesiólogo, después ya se disuelven. No, se generan muchas actividades en paralelo también. Yo quería decir que este enfoque comunitario que llevamos tantos años trabajando constituye en este contexto socializador, donde tú no te das cuenta que estás haciendo ejercicio, que estás mejorando tus condiciones funcionales, resulta tan atractivo y terapéutico para los mayores y para nosotros un gran desafío, porque eso implica que tenemos que planificar nuestras acciones terapéuticas en un contexto social que sean atractivas, ¿ya?, y que se mantengan en el tiempo. Entonces, eso significa que hay un gran desafío de formación en nuestra área de la rehabilitación, en poder tener todas estas competencias para trabajar en la comunidad, porque son altamente efectivas. Y José, además de esta actividad que hacen en la comunidad, algunos adultos mayores, en este caso, pues ya que supongo puede ser por terapia propiamente tal, ¿vienen a la clínica de kinesiología? Sí, hay algunos que requieren alguna asistencia más específica, tratamiento específico, y que sí pueden venir. Permítanme la expresión, equipos de tratamiento. Claro, que requieren equipos de fisioterapia, alguna lesión aguda principalmente, y esas lesiones agudas sí o sí deben tratarse en un contexto más individual. Sí. Pero en las condiciones más crónicas, no sé, pues, artrosis, Parkinson, accidente cerebrovascular, todos esos elementos se pueden trabajar en un contexto más socializador, pero los elementos más agudos, quizás una tendinitis, una bursitis, todas estas enfermedades inflamatorias como de algunas partes del cuerpo, es mejor trabajarlas de una forma individualizada. Sí. Y acá en la clínica de la universidad se da un... Hacemos el link nosotros. Claro. Se complementan estas dos miradas. Viviana, en algún momento hablamos de que los adultos mayores, podemos tener adultos mayores desde nivel socioeconómico bajo hasta nivel socioeconómico alto o muy alto. Sí. Esta inequidad, especialmente me preocupa este grupo. ¿Ya? El grupo que tiene menos recursos. ¿Cómo enfrenta ese adulto mayor esta dificultad de recursos para enfrentar su vida diaria, particularmente asociada a salud o su calidad de vida, que le afecta, tal vez le lleve más fácilmente a la fragilidad, posiblemente, no sé? Lo que nosotros vemos es que al existir en el sistema de salud, el programa de salud del adulto mayor, estos adultos mayores sí, independiente de su condición de vulnerabilidad social, existe esa información en su contexto. Por lo tanto, este mayor se inscribe en el programa de salud del adulto y allí es donde la atención primaria tiene este rol tan importante y los equipos de la atención primaria en la atención de las necesidades de nuestros mayores. Entonces, esa puerta de entrada al programa de salud y la caracterización que le hacen allí de autovalente con riesgo, en riesgo de dependencia, tiene un protocolo a seguir en el sistema de salud. Entonces, ese es un paraguas protector que tienen los mayores. Imaginemos que este es el territorio asociado al CEFAM 1. Sí. ¿Ya? Ellos se tienen que preocupar de caracterizar o conocer los adultos mayores que hay allí, asociados, inscritos. Inscritos, sí. Si no se inscriben, no existen. No, claro. Pero es muy raro que existan adultos mayores no inscritos. ¿Sí? O sea, el consultorio, esta cosa histórica de las personas mayores lo tienen integrado. De hecho, yo no conozco a nadie que no esté inscrito en el programa de salud del adulto mayor. No conozco a nadie. ¿no? Y si no, en el escenario de que no estuviese, va a existir el vecino que le diga, ¿sabe qué? Vaya al consultorio. Y en términos generales, porque esto pueden ser mensajes interesantes para los adultos mayores que puedan estar escuchando, mirando. ¿Cuáles son los beneficios para un adulto mayor
que no está acá, que va a ir a UNISAPRE, que va a ir al médico privado, etcétera, sino que este grupo, ¿cuáles son los beneficios para ese grupo que se inscriba o alguien le inscriba de su familia? O sea, yo creo que el beneficio primero es el tener el sentido de pertenencia, ¿ya? O sea, yo tengo un lugar que cuando tenga un problema sé que puedo acudir, ¿ya? Un problema de salud, que ya me van a conocer allí. El programa de salud del adulto mayor tiene una mirada más integral. El adulto mayor recibe una alimentación complementaria, existe un equipo de salud. Y todo, disculpa que te voy interrumpiendo, Sí. la verdad es que estoy recordando un adulto mayor en particular, 87, 88 años, que tiene un consultorio muy cerca, 2 cuadras, que estuvo yendo al consultorio un tiempo y dejó de ir al consultorio. Lo dijo, tengo que irme como a las 7 de la mañana, ya estamos hablando de alguien ya frágil, ¿ya? Y tengo que esperar ahí a que me den número, para que después con ese número me dicen que me van a llamar para ir a para ver el médico. Y después me van a llamar para tomarle los exámenes. Y me dijo, ¿sabes? Yo dejé de ir al consultorio ya. Sí. Bueno, yo creo que esos son ¿Cuáles los son las problemas estructurales por los cuales Sí, estamos. porque Sí. que me está dando la impresión Sí. de que tenemos la mejor salud del mundo. A ver, yo creo que hay ciertas... Eso estoy recordando No, a sí. alguien que Que No. dos cosas distintas. Una cosa es el abordaje del paciente como crónico, el estándar, como lo que las prestaciones que regularmente va a recibir una persona, y la otra son las agudas, cuando me resfrío, cuando me pasa alguna cosa inmediata. Ese sistema yo creo que pues necesita mucha intervención para mejorarse, esto de pedir la hora cuando estoy resfriado, no sé qué. Pero el programa de adulto mayor es un elemento que es como más a largo plazo. Por ejemplo, que tiene controles anuales esa persona, que va a tener los beneficios de la alimentación, la vacunación anual, y también la posibilidad de acceder a algunos programas como de rehabilitación. Por ejemplo, Pero sí, eso de la vacunación sí hago un alcance para tener. Me dijo, me vinieron a vacunar a la casa. Y es porque Sí. estaba en algún momento inscrita ahí. Sí. ¿Ya? Claro. Eso digo, porque no voy a decir solamente eso de que tuvo que esperar, sino que fueron, golpearon la casa, venía a vacunar a la señora. Sí. Claro. Pero yo creo que como cierre igual hay que pensar que existe esta referencia y que es raro que las personas mayores no lo conozcan y que tienen que hacer uso de ello porque es su derecho. Como decía José, en este programa hacen controles anuales. Cuando yo tengo una condición aguda, probablemente el sistema no está funcionando como nosotros quisiéramos, y ese es un gran desafío porque sí, los mayores tienen que ser una prioridad en la atención en salud. Ya a vuestro juicio, a ambos, les pregunto, las políticas de salud pública en relación a adultos mayores, voy a decir tanto en salud como en otros ámbitos del SENAMA, las municipalidades, porque bueno, el adulto mayor lo podemos mirar por infinidad de ángulos, ¿verdad? Sí. Pero desde el punto de vista del Estado responsable de esos adultos mayores, con toda la maquinaria que tiene para llegar a él, ¿cómo creen ustedes que está funcionando? Yo creo que hay que reforzar el enfoque de determinantes sociales en salud. Eso significa que todos los profesionales tenemos que mirar y analizar los contextos en que las personas viven, de tal manera de no solo enfocarte en la enfermedad, sino que el contexto, ¿ya? El contexto, y eso significa que yo no saco nada contra, o sea, siempre voy a tener un aporte si trato una artrosis de rodilla, pero si a eso esta persona vive con una gran depresión o sola, o sea, algo hay que hacer allí. Por eso que el enfoque de determinantes sociales para atender a la población mayor, siento que es algo que hay que reforzar en la formación profesional y en la acción ahí in situ en los centros de salud. Yo creo que ¿Usted como quería sistema agregar algo? necesitamos dos pilares importantes. Uno, como decía Viviana, la formación de los profesionales. El intervenir y el trabajar con adultos mayores no es trabajar con cualquier otro tipo de población. Tiene necesidades y especificidades
que tenemos nosotros que formarnos, nuestra responsabilidad de formarnos mejor para poder responder a esas necesidades especiales que ellos tienen. Y lo segundo es que en realidad en general los programas de salud no tendemos a preguntarle qué es lo que necesitan ellos. O sea, detenerse a decir, ¿qué necesita usted? Cuando uno hace esa pregunta se nos amplía mucho la mirada porque sé realmente cuáles son las necesidades. Hasta el momento hemos trabajado desde arriba sin preguntar un poco cuáles son las necesidades reales de la comunidad, más que solamente desde las miradas epidemiológicas, donde podemos ver el comportamiento general de la salud de la población, más que preguntarle, ¿y usted qué necesita? ¿Cómo le puedo servir yo mejor para que usted se sienta mejor en su salud hoy? Y esa es nuestra metodología, que es distinta, porque trabajamos desde el otro, desde conocer a través de los diagnósticos participativos las condiciones de salud de nuestros mayores. Bien, estamos llegando al final de este bloque, se nos hizo corto. Sí, pasó volando. Interesante la muy conversación. Gracias Viviana, gracias José profesor, por la invitación. Muchísimas gracias. Estimados telespectadores, hemos conversado con la profesora Viviana Estrada y con el kinesiólogo José Bustos de la Facultad de Ciencias de la Salud sobre adultos mayores, sobre cómo ellos van a la comunidad, a estos grupos de adultos mayores y realizan tratamientos específicos e intervienen para mejorar su calidad de vida. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.